Las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo jueves aquí en 13 en 1, el programa que hacemos desde el estudio Chicha Mariani, desde Radio Caput, junto a mis amigas y compañeras Diana Alguín y Camila García, y quien les habla, Charo Álvarez. Bienvenidos. Empezamos arriba porque podemos estar festejando que se acaba de rechazar el veto del financiamiento universitario y del Garraham, así que hace muy poquito estaban abrazándose, festejando que después de tanta lucha y que es cruel y es mucha y es muy cruel, tendría que decir también, agregar, pero bueno, es una manera linda de comenzar, así que equipo completo nuevamente después de varios jueves con distintas circunstancias. Gracias por el aguante siempre. Y bueno, vamos preparando un programa que va a estar bueno. Bueno, como dijo Charo recién, el Senado trató hoy los vetos de Javier Milei en las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Diputado ya rechazó los dos vetos presidenciales. Y estas leyes fueron sancionadas en agosto, pero el presidente las vetó el 10 de septiembre porque, según señaló, generaban un desequilibrio fiscal, atiéndanme, desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica. No atentó contra la estabilidad macroeconómica las retenciones ceros que se llevaron toda la plata 7 exportadoras de diferentes países del mundo, y tampoco atentó contra el equilibrio fiscal, toda la exención de impuestos y todas las cosas que hace todos los días el presidente de la Nación. La Ley de Financiamiento Universitario propone actualizar las partidas según la inflación acumulada del 23 y 24, recomponer los salarios desde diciembre del 23 en línea con el IPC, y la emergencia pediátrica reasigna fondos para insumos, infraestructura y sueldos médicos a los residentes. Agrego que en relación a lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica, en el Garraham se ha dado discontinuidad a medicamentos muy importantes para bebés prematuros, teniendo en cuenta que justamente están vaciándolo, porque ese financiamiento lo que implica es que hay un montón de profesionales que se han ya renunciado, más de 500, y aparte que se están dejando de pasar las partidas correspondientes para cumplir con las cosas básicas y muy importantes que el hospital pediátrico más importante de Latinoamérica llevaba adelante. Quería, si sabían, según la Oficina Nacional de Presupuesto, equiparar los sueldos del personal del Garraham y los residentes a noviembre del 23 equivale a un gasto adicional anualizado de 133.000 millones de pesos. Nada más. Eso es lo que el gobierno hoy le está negando, como bueno, ya negó la emergencia de discapacidad alegando un desequilibrio fiscal. Digo, evidentemente dinero para otras cosas hay, pero no hay dinero para la gente que realmente lo necesita y realmente necesita la ayuda del Estado. Bueno, hay un hueco, ¿no? Hay un hueco legal porque lo que hizo el gobierno nacional fue para la ley de discapacidad, de emergencia en discapacidad, fue sancionarla y decir, che, ¿de dónde sacamos? Porque no la puedo hacer, es decir, la suspendió. O sea, la promulgó, después la suspendió. Me parece que, si bien, por supuesto, ojalá, digo, estas dos leyes de emergencia, que hay que decir que son de emergencia y
lo que estaría bien es que sean parte, digamos, del presupuesto, que debería también estar discutiéndose en la Comisión de Presupuesto, pero el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es el candidato Espert, primero que nunca la llamó, segundo, fracasó, digamos, la Comisión de Presupuesto en poder sacarlo. Y, bueno, está en un grave aprieto de público conocimiento asociado a Fred Machado, acusado de narcotraficante por una denuncia en Estados Unidos. ¿No? Digo, toda esta concatenación tiene que ver con, por un lado, la mirada política del gobierno nacional en relación a que en la mirada política, y digo porque no lo quiero poner solamente en lo económico, es la mirada política sobre la economía, que tiene que ver con, bueno, para los ricos hay, para los narcotraficantes hay candidatos, y para las personas de a pie, que incluso que lo votaron, no hay nada, ¿no? Hay crueldad, como decía acá la compañera. Bueno, así estamos, país. Y en ese sentido, con respecto a la crueldad y de la decisión política, digo, estuve escuchando en estos días muchos como recortes de distintos momentos donde el presidente de la nación planteaba, por ejemplo, que la economía era una cosa y que la política, como esta cuestión de dividir y que la política es otra. Bueno, vamos a decir también que en ese marco hubo un rescate que tiene que ver con lo político, porque hay una cuestión geopolítica que a Estados Unidos le interesa muchísimo, que es que Argentina siga teniendo como ese germen de derecha, para decirlo de alguna manera, que no es lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, y aparte con lo que implica la entrega de los recursos naturales. Hace 3-4 días, con toda la furia, fue el anuncio del salvataje, y estamos con una situación económica compleja donde empiezan a suceder las mismas cosas que pasaron previo a ese salvataje, que también me parece que es una cuestión a tener en cuenta, y que es importante la decisión que se tome en el momento del voto, porque se está me parece que más allá de que hay gente que lo ha acompañado en su momento, me parece que está más que claro cuál es la decisión política y a quiénes se está beneficiando desde que comenzó este gobierno, por más que en el discurso quieran vender que bajó la pobreza, que bajó la indigencia, todas esas cosas que nadie cree. Y aparte es un presidente que ha dicho en notas que él no tenía ningún problema con respecto al origen de los fondos del narcotráfico, porque no tenía por qué pedirle nada a las personas en relación a su origen. Por eso también creo y el que blanqueo, ¿no? También, no importa de dónde viene. Bueno, no importa de dónde viene, y por eso mismo también hicieron la jugada que hicieron, que vamos a profundizar más tarde, con relación a los productores, la baja de las retenciones y esa situación financiera, entre comillas lo digo y estoy haciendo comillas, para poder conseguir los 7.000 millones de dólares que necesitaba el Toto Caputo, sin importar con qué, digamos, con qué medios, ¿no? Sí, solo importando el fin. Yo quería contarles una cosa, volviendo al tema de Bressent. Muy gracioso, hizo declaraciones, no sé si hoy o ayer, que fueron muy graciosas porque, bueno, como todos sabrán, en Estados Unidos pusieron el grito en el cielo, como, bueno, le están financiando a Argentina 20.000 millones de dólares de nuestro bolsillo, y nosotros los agricultores, porque digo, para que podamos entender, la economía argentina y la economía estadounidense son parecidas, o sea, compiten entre sí, exportan los mismos bienes y servicios, sobre todo lo que tiene que ver con agricultura. O sea, Estados Unidos se exporta muchísima soja. Entonces salieron obviamente los agricultores de Estados Unidos a decir que en lugar de subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones de mitad de mandato en nombre de su amigo y debilitar aún más a los agricultores estadounidenses en el proceso, deberían priorizar la reducción de costos para las familias estadounidenses y el fortalecimiento de la competitividad agrícola del país. A lo que Bressent salió hoy a decir, que esto les quería compartir porque me pareció como muy gracioso, dice, y bueno, y mira, dice así, ¿no? Y mira, está en inglés, pero no lo quería poner el video porque lo teníamos que traducir. Cuando hay un estado fallido en América del Sur como Venezuela, ahora tenemos que rastrear y destruir a estos cárteles. Entonces, no quieres que aparezca otro estado fallido.
Lo que está haciendo Estados Unidos, para que quede claro, les estamos dando una línea de swap. No estamos poniendo plata en Argentina. Lo aclaró, con Diana lo comentamos la semana pasada, que lo que dieron fue un swap. Un swap es un intercambio de monedas. Que todavía no está. Claro. ¿No? Es... Que lo que nos decía Ismael Bermúdez, lo que vos decías recién. Bueno, por ahora es una declaración política importante. Porque tiene que ver con esto, con que no volvamos. Pero que duró un par de días también, ¿no? Obvio. No, le dio un airecito, le dio un veranito a Caputo de menos de una semana. 3 días. Pero bueno, lo que digo es que lo que dice Bressent, además de esto del swap, que todavía no nos dio nada, que se computa dentro de lo que vendría a ser reservas brutas del BSRA y le da confiabilidad a ciertos inversores. Pero cuando salió Bressent a decir hoy esto, medio que ya empezó a tambalear la confiabilidad. Pero esto les quería compartir, que me parecía gracioso. Creo que la administración de Barack Obama perdió una oportunidad generacional durante 8 años. Muchos de los gobiernos de allá abajo, pasaron de la extrema izquierda a la centro derecha. No los apoyamos. Y luego dieron un giro brusco hacia la izquierda. Y ahora la Argentina es un faro allí. Y hay una oportunidad para que muchos otros países se sumen, Bolivia, Ecuador, y creo que Colombia después de las elecciones. O sea, el miedo de Estados Unidos a que nos convirtamos en un Estado fallido. Me gustaría preguntarle a Bressent, ¿qué es un Estado fallido? Yo no diría que hay un miedo a un Estado fallido. Eso es lo que ellos quieren contar, relatar, que es típico, digamos, de la mirada eurocentrista. Sí, estadounidense. Sino más bien diría que lo que tienen miedo es que vuelva el peronismo, porque vuelve la esperanza de que haya clase media, haya ingresos medios que en alguna vez sucedió en la Argentina, ¿no? Como justamente de esos 8 años de los cuales se está hablando, que hubo una oportunidad histórica en la que estuvieron Cristina, Lula, ¿no? Digo, en ese periodo donde hubo el mayor ascenso social de toda América Latina, Argentina como pionera en ese sentido, con el salario mínimo vital y móvil más alto en dólares, lo digo por Milei porque le interesa un montón en esos términos. Digo, ahí me parece que está como, si van a volver a esa, entre comillas, ultra izquierda, por favor, ultra izquierda, Boric, ultra izquierda, Lula, no. No, pero además lo que ellos tienen miedo principalmente es que Argentina empiece a ser un país en serio, empiece a incentivar el desarrollo productivo y se vuelva a convertir en una potencia mundial, porque tenemos todo para hacerlo. Lo que pasa es que nos gobiernan personas que no están capacitadas para el ejercicio de la cosa pública, ni siquiera para sus propios objetivos. Es que no tiene que ver con capacidad, tiene que ver con que es funcional a los intereses que representa, que es justamente esto que dice Bressent, es ser con lo que dije antes de que vos comentaras lo de Bressent, ser el germen que permita que otros países se conviertan en algo parecido a esta cuestión anarco-libertaria, que no es tal, que es narco-libertaria aparte también, y que plantea de alguna manera esta cuestión. O sea, lo que no quieren es que vuelva un gobierno, sea peronista, o sea, el que sea, que tenga que ver con lo popular, con lo nacional, pero que aparte sea el que no tenga más deuda, el que pague la deuda con el Fondo Monetario, el que vaya a la ONU a plantear que todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario es perjudicial para sí, les interesa la ONU. No, pero igual para mí digo en el sentido de para mí no les conviene que Argentina compita con ellos económicamente. Digo, hay una razón mucho más utilitaria en los términos yanquis, pero además que ahora Estados Unidos está en un completely shutdown, que significa, no es como acá, que acá el jefe de gabinete tiene la capacidad de reasignar cuando no hay presupuesto partidas presupuestarias. En Estados Unidos se vota, ahora empieza el año parlamentario, y se vota el presupuesto. Muchas veces el presupuesto no se llega a votar, entonces lo que hacen es votar una DOC, o sea, tiene un nombre, algo de ACT, no me acuerdo del nombre exacto, que es algo que reemplaza el presupuesto hasta que se vota el presupuesto acorde. Bueno, les falta votos a Trump para aprobar el presupuesto y ahora cerraron absolutamente el gobierno. Hay agencias enteras en Estados Unidos que en este momento no tienen
dinero para seguir funcionando porque no hay partidas presupuestarias, entre ellas la Embajada de Estados Unidos en Argentina. En este contexto No es creo que haya tanto shutdown igual, ¿eh? Acá la embajada tiene las puertas. 20.000 Las puertas para comprar el bonos público, argentinos. para el público la tendrá cerrada, pero acá están haciendo un lobby tremendo. Y una de las cosas que me parece, cosas sutiles, porque uno empieza a ver estas noticias, pero hay cosas muy sutiles. Y una de las cosas que estuve leyendo esta semana tiene que ver con una tensión diplomática del gobierno de, no se imaginan quién. A ver. ¿Lo leyeron? De Ignacio Torres, con una empresa norteamericana que en algún momento se hizo de una empresa que estaba Ignacio en quiebra. Torres, el gobernador, El gobernador de Chubut. Present, aclarar, porque por ahí no todo el mundo Sí. lo sabe. Bien, aclare. Nacho Torres y el gobernador Chubut. El gobernador de Chubut. ¿Qué pasó? Había una empresa hace como 10 años que quebró, y una empresa norteamericana, una empresa que hace pesquera, ¿no? Que quebró y la tomó una empresa norteamericana. Esa empresa norteamericana puso $70 millones, hizo un montón de cosas, lo que dice su informe, ¿no? Que hizo puerto, que vendió 200 toneladas de langostino pelado salvaje a no sé dónde, bla, 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 que quizás puede ser muy cierto. Y la concesión era por 10 años. Bueno, ahora le rescindieron el contrato desde el gobierno de Chubut y el Estado se quiere expropiar esa empresa. Chicos, expropiar. La gente del PRO quiere expropiar. Bueno, hay un conflicto diplomático. Bueno, pero no es peronista, está bien. No, pero para. Hay un conflicto diplomático porque se pusieron todos de los pelos, están corriendo por la embajada estadounidense diciendo, che, esto puede poner en peligro el swap. Que no creo, chicos, no creo, porque esto es un negocio en términos Igual políticos. una cosa con respecto al swap. Pero el swap necesita también un pacto para el intercambio de por monedas. Ojo, No. se computa como positivo, pero no es guita líquida. Está bien, pero quiero decir una cosa, hay algo mucho peor. O sea, hubo hace tiempo todo un juicio en contra de Facebook por haberse metido en una elección de un país y por haber movido la cuestión en relación a determinado lugar, y ahora tenemos un presidente de otro país, que es Estados Unidos, que entrega dinero a condición de que gane el gobierno. O sea, eso es más injerencia en la elección de un país. Bueno, tuvimos eso un no embajador está- que empezó a dicho, opinar bueno, ¿no? de cuestiones internas. La Mela uno lo puede suponer. Su- digo, Lo porque está dijeron. dicho. opinó de No, mal. no, está bien. Opinó de Malvinas. Lo dijo. Bueno, pero ¿Lo chicos, dijeron? Sí está dicho. quiero a ver, que No está volvamos... escrito, a eso voy, no es que la condición es más pública que por eso digo, en los papeles todos nos estamos manejando como Está se bien, manejan pero ellos, esto ¿viste? que estoy planteando lo dijeron después de esa. Sí, pero esa porque hablaron de la conferencia. reelección, que hay algo sobre esa lectura. Es cierto, es cierto que lo dijeron y lo dijo Trump. tanto Trump como Bueno. Present. No, está bien, pero no estoy hablando de si lo dijeron o no. Estoy diciendo que es todo de palabra, no hay nada escrito, pero además que creen que es una reelección, entonces ni siquiera saben que es una elección legislativa. ¿Se entiende a eso? Quería ir a eso. Está bien, Ni siquiera entienden igualmente eso. más allá de la cuestión de ser legislativa o no, y si entienden cómo es, no conocen, digamos, no conocen por fuera de lo que es Estados Unidos y por fuera de muchas cosas. Yo creo que en sí general. conocen, No, la cuestión interna nuestra. Sí, la sabe, lo que pasa es que no les importa. Dijeron, ay, vino bueno, imprimí un tuit y saquemos una foto y sacátelo rápido encima, Está bien, chicos. Para mí va por ese lado. Pero bueno, quiero volver al tema expert. Igual porque para hay- mí es grave que un presidente de otro país diga que... Pero Pero estuvo el claro, embajador claro, estuvo el embajador claro. de Estados Unidos, la Mela, hablando del conflicto de Malvinas, que las Malvinas tienen que seguir siendo, o sea, dijo una barrabasada de Bueno, pero estupideces, por eso es que para mí hay que de seguir incidencia mencionándolo. absoluta en asuntos internos, digo, esa es la forma que tiene Estados Unidos de manejarse. Pero quiero volver al tema de expert, porque digo, esta semana obviamente resurgió un tema que venía ya estando en agenda hacía bastante, que es que el candidato a diputado nacional, actual jefe de la Comisión de Presupuesto, al cual quieren echar obviamente con razón, está involucrado en un caso de financiamiento de su campaña del 2019 por narcotráfico
supuestamente figura en los libros contables de una mujer mexicana que se encuentra presa en el estado de Texas, y en esos libros contables dicen que hay una transferencia a él hecha por $200.000. Sí. Grabois presentó una denuncia penal por financiamiento con el narcotráfico, y Espert... Está documentado, ¿no? Está documentado, No obvio, es obvio. solamente De hecho, este de boca de señor urna. que le dio el dinero está ahora preso en Argentina con un pedido de extradición a Estados Unidos para, obviamente, colaborar en la causa. Bueno, Espert estuvo Esperen, está preso, y quiero decir entre comillas, está preso con prisión domiciliaria en una mansión que tiene en Viedma con vista al lago, con vista al río, a Río Negro. Digo esto porque es su mansión. Está bien. No es que está, y que lo tienen ahí los jueces de la Corte Suprema, lo tienen ahí el expediente mirando el techo para la extradición. Exactamente. Pero bueno. Mirando el techo, la Corte Suprema de la Nación. Sí. Los 3 jueces que gobiernan la Corte Suprema, porque en realidad faltan 2, o sea, están en minoría. Pero bueno, son los que toman las Por eso decisiones. el Estado de Derecho está en riesgo hace rato porque no funciona existe el más. Congreso. Porque No, sí se funciona el Congreso, No, por suerte todavía No, funciona. lo que quiero decir es que el Congreso emite las leyes, pero no funciona en el sentido de que no se ejecuta como lo que acabamos de decir de discapacidad. Porque la promulgás y la suspendés, con lo cual es lo mismo que el Congreso no funcionara porque no lo tomás en cuenta. Ujú. Y no funciona el Poder Judicial por todas estas cosas. Bueno, cuestión que el señor Espert tuvo su minuto de fama por todos los medios. En todos los medios le preguntaron sobre esta transferencia que recibió, a través de la cual se terminó comprando una camioneta último modelo y su casa de Becar, que fue famosa estos últimos momentos porque por el tema de cuando fue que le tiraron huevos, no me acuerdo. ¿Puedo decir una cosa que lo tengo que decir? Que necesito terminar. Ah, perdón. Dale, decilo si lo tenés que No, decir. lo que quería decir es que porque dijiste el episodio que tiene que ver con la materia fecal, entiendo, y con las chicas. Hace poco me enteré que en Estados Unidos, porque todo tiene que ver con todo, vos te metés en una página y podés contratar materia fecal de distintas personas o de lo que sea, de animales y demás, y te la llevan a la casa del que vos quieras y no te mandan al frente si vos querés Pero eso es en hacerlo. Estados Unidos. No, pero lo puedes mandar, lo puedes comprar acá. Ahora que estamos todo abierto, lo digo Qué asco porque igual, chicos. porque Qué desagradable. Porque digo, estamos Qué hablando de Estados Unidos, desagradable. allá no es No hace delito. falta, además. Acá sí fue delito muy grave. y ¿Sabes pasó lo que le todo hiere, lo que digamos, pasó? a esta Pero ya gente? que nos gusta que le Estados embarguen Unidos. las cuentas, eso es lo que necesitamos. Sacarle la guita, eso es lo que le duele a la Bueno. derecha, no que le pongamos caca. Bueno, Está bien, de color. En este marco, obviamente, este personaje que fue a los medios, le preguntaron sobre los $200.000 que le transfirieron, sobre las reuniones que tuvo con esta persona que es narcotraficante, sobre el avión al que se subió, al que no preguntó nada. Uno se sube a un avión privado y no pregunta nada, ni de dónde viene, ni nada. Todo esto empezó a escalar, obviamente no respondió nada, fue un vergonzoso el papel que hizo, y Patricia Bullrich salió a meter cizaña. Sí, pero quiero ir un paso más atrás de lo que acabas de decir. ¿Puedo? Sí, obvio. Para seguir con tu caso, vamos y venimos. La cuestión es la siguiente. El único que lo está bancando fuerte es Javier Milei. Karina lo dio siempre. Lilia lo dio siempre. Ahora lo salió a defender, pero digo, lo dio siempre. Y siempre estuvo diciendo varios. Ella, Agustín Romo, un montón de gente, digo, de La Libertad Avanza, diciendo que él era un narcotraficante, que él le había, porque esto lo dijo Milei en otra entrevista, Con Fantino. con Fantino, que le habían pedido que se corra de la campaña. Estamos hablando de la campaña 2021, creo. 2021, y alguien le había ofrecido guita. Entonces Fantino le empieza a decir, ¿cuánto? ¿$1 millón? No. ¿Un $500.000? No. ¿$300.000? Sí, bueno. Y parece, porque después lo cuentan, que fue Espert el que le puso la guita, Lo supuestamente contó Maslatón en también. la mesa, Maslatón claro. contó que fue En la mesa, ¿por qué? Porque lo levanta también, lo dijo Maslatón, y lo levanta el gordo Adán como diciendo al gordo, ya lo odiaban, digamos, a Maslatón en ese momento también, pero esto como diciendo, pero esto es cierto. Sigo. La acusación, digamos, de este Fred Machado, la acusación dice lo siguiente en Estados Unidos.
conspiración para fabricar y distribuir cocaína, conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para quebrantar las normas de exportación y conspiración para quebrantar el Registro Federal de Aeronaves. Un bebé de pecho el que acompañó. Pero además apagaba se subía en México un avión, apagaba el GPS y aterrizaba en Paraguay y pasaba la droga. Es lo que denuncia ahí. Pero bueno, él se fue a una feria. ¿No? Él se fue a una feria en Vietnam y de repente charló con un señor. Media hora apareció una noticia en La Nación con una foto. Es la primera foto que aparece Spert con Fred Machado haciendo una parada de esa en la que él está solo, no, pero en Bahía Blanca, cuando va a la feria del libro a presentar su libro, con Fred Machado, y hay un registro del diario de Río Negro donde también lo enfocan. Pero además en esa campaña él no estaba en un vehículo blindado que claro, le dispararon, ¿se acuerdan? También. O sea, ¿quién te va a disparar acá en Argentina? O sea, no, ¿quién te va a prestar un auto blindado? O sea, tenés que ser... Exactamente, tenés que ser... narco. No, o con Santini, ¿me entendés? Billonario. No anda ni Susana Jiménez con un blindado, boluda. Pero bueno, evidentemente el único que lo apoya es el presidente en este momento. La campaña está nublada. Hoy Spert estuvo un rato largo con Santiago Caputo para tratar de unificar el discurso, a ver qué salían a decir. Nadie se lo banca. Patricia Bullrich salió a decir, aclarar, obviamente, que la explicación no había resultado suficiente en A24 y puso que hay que salvar al presidente, ¿no? Y que por favor dé explicaciones acerca de dónde consiguió el dinero. Lo mismo, en la misma línea, Guillermo Francos, en AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo que Spert tiene que dar explicación clara y contundente. No creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene alguna responsabilidad. Una cosa digo, yo creo que Bullrich también se corre porque en la boleta, que es única, va a salir Spert con Bullrich abajo. No, Bullrich está en Capital bien, y Spert está ahí, en provincia, ahí. Ojo ahí. No están en la misma boleta. Su bandera es la lucha contra el narcotráfico. Claro, eso quiero algo decir. Tenía que y salir es la a ministra decir. de Seguridad. Y una de las grandes especulaciones que que hay también es que Patricia Bullrich lo quiere limpiar, básicamente, porque dice, bueno, limpio Spert, y la única que queda, si este gobierno más o menos no sé qué, soy yo. Y como siempre, esta es la especulación que hizo Ernesto Tenenbaum diciendo, yo que la conozco a Patricia, hoy a la mañana. Fue divertido. Bueno, la misma Patricia con la cual casi el asesino, genocida y femicida de las 3 chicas de la semana pasada, sí, casi se fuga gracias a que Patricia quiso caranchear políticamente una información de que habían arrestado a Osorio, que era la mano derecha de Pequeño J, y quiso caranchear esa información para obviamente ser ella la líder de la operación, del operativo, cuando en realidad el que estaba trabajando a full era la policía de la provincia de Buenos Aires, con algunos efectivos de la federal, pero más que nada, el agradecimiento a toda, digamos, la cúpula de la DDI de La Matanza, el fiscal, que la verdad que hicieron un trabajo impecable para encontrar a este asesino de narcomenudeo, el ¿no? Ministerio de Seguridad, ¿no? Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se lo ¿no? puso al hombro, con todas las particularidades que uno puede decir de la Policía Federal, ¿no? Porque también hay que decirlo. No, pero obvio, eso seguro. En este caso me parece que llevó a cabo algo relativamente bien. Y que, yo no sé, chicas, pero debe ser una de las pocas respuestas de la policía en relación a femicidio. No, pero digo, en relación a femicidio. Como, che, sí, encontramos que es Mengano, tal, hubo una operación internacional. Tareas de inteligencia, de hecho, colaboración entre las diferentes Patricia agencias. Bullrich haciendo eso, todavía no lo habían atrapado. Es decir, que si lo hubiera escuchado Osorio, quizás no hubiera ido. Es que lo escuchó. Es algo grave. El ministro de Seguridad de la provincia planteó que él tenía 3 celulares, uno de ellos era el que estaba siendo seguido por las antenas, porque era uno que había planteado, que había el número lo había dado un testigo, digamos, en la investigación. Lo habían escrito, lo estaban tratando de que pique para que se encuentre con Osorio cuando lo tenían preso, en realidad. En el marco de la investigación, y lo que decía el ministro es que en paralelo estaba mirando las noticias en Argentina, con lo cual escuchó cuando Patricia Bullrich plantea lo que plantea.
pequeño J, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista. Esta semana, la semana pasada en realidad, sucedió el tema de las retenciones, en el cual el gobierno nacional le prometió a todo el sector del campo que iban a tener retenciones cero, con un cupo de 7.000 millones de dólares para que los productores y exportadoras pudieran aplicar a eso y pudieran, obviamente, ingresar más dólares a lo que es las arcas del Banco Central y con eso pudieran mantener el bendito tipo de cambio, que es la única política de Estado que tiene este gobierno. Y en ese marco es que el cupo se llenó en 72 horas, 7 exportadoras se quedaron con la totalidad de la producción de retenciones cero, y los productores ni siquiera pudieron ser beneficiados en ninguno de esa política de Estado que supuestamente estaba anunciada hasta el 26 de octubre, después de las elecciones. Para esto y hablar de estos temas y de otros más, tenemos una comunicación, estamos en comunicación, creo que ya estamos, ¿no? Estamos en comunicación con Sebastián Campo, que él es productor agropecuario de la zona de Pergamino, más específicamente de Acevedo, se llama creo el lugar. Y bueno, fue uno de los primeros que salió a justamente exponer esta situación de los productores y a obviamente defenestrar esta política de Estado en la cual se la llevaron los tres amigos de siempre, cuando en realidad no tenemos ni siquiera supuestamente plata para los discapacitados. Así que, bueno, muy buenas tardes, Sebastián, gracias por atendernos, gracias por, bueno, esto es 3 en 1, mi nombre es Camila García, me acompaña Charo Álvarez y Diana Holguín. Así que bienvenido a 3 en 1. Así que bueno, te queríamos preguntar para comenzar esto, ¿cómo fue que se desarrollaron los hechos esta semana después de, obviamente, de lo que pasó? Saliste viral. Te hiciste viral. Te hiciste viral. Estuviste paseando por todo el mundo, te llamó, nosotros no nos queríamos quedar afuera. A ver, ahí, ¿tenemos sonido? Esperá que no tenemos sonido, no tenemos retorno. Ahí estoy bien. Ahí vamos. Perfecto. Ahí va. Bueno, primero gracias por llamar, gracias por comunicarse conmigo, un gustazo estar acá con ustedes, así que nada, para pasarla bien otro ratito más. Bueno, contanos un poco cuál fue la primera reacción, ¿no? Ustedes escucharon, lo primero, escucharon retenciones cero, y cuál fue tu reacción, y después vamos a paso, si te parece, vamos como cronológicamente cómo fue desde ese momento hasta lo que finalmente sucedió. ¿Qué se dijeron entre ustedes? Dale. Bueno, lunes, 8 menos 10 de la mañana, tuit de Adorni, retenciones ceros hasta el 30 de octubre. Chan, sorpresa para todo el mundo. Uh-huh. Nadie la esperaba, se sorprendieron todos. Esa no la vio venir nadie. Uh-huh. Y bueno, automáticamente los grupitos de WhatsApp, ¿viste? Sí. Bueno, y nosotros de Bases Federadas, que representamos pequeños productores, decíamos yo no tengo más, o sea, estábamos todos afuera de, claro, la retención cero. Y explico esto. La cosecha gruesa en Argentina es durante los meses de abril y mayo. Ahí es cuando se recolecta el sorgo, el maíz, la soja, los cultivos de verano. A partir de ahí, los productores más chiquitos empezamos a vender automáticamente, porque tenemos que ir pagando nuestras cuentas, los alquileres, etcétera, etcétera. Y los primeros 60, 90 días vendemos un gran porcentaje de la cosecha, porque además en general estamos endeudados. Siempre nosotros cosechamos y vendemos enseguida. Uh-huh. ¿Lo venden a exportadoras o depende? ¿O lo venden hacia afuera? Nosotros lo entregamos en cooperativas o acopios locales y después, digamos, nosotros ahí perdemos control de la mercadería, se la queda el acopio local. Bien. Lo que nosotros nos dan es, nosotros perdemos, digamos, la trazabilidad, por llamar de alguna manera, del grano. Una vez que entró en la cooperativa, ya vos lo ves en tu cuenta corriente, y si tenés tantos kilos de soja, tantos de maíz, y a partir de ahí vos ves cómo va bajando ese saldo a medida que va transcurriendo el año. El tema es que nosotros vendemos mucho enseguida. Sí. Y además, ahí nomás empezamos a sembrar los cultivos de invierno. Ubíquense en fin de mayo, principio de junio, empezás a sembrar la arveja, el trigo, la cebada, la pastura, etcétera, etcétera. Entonces vos vendés ahí para comprar fertilizantes, etcétera, etcétera. Bueno, al 20 y pico de septiembre, los productores ya en general no tenemos más. Por ahí nos quedó un puchito, si lograste rescatarlo ahí, bueno. Pero dijimos, en líneas generales, esto está pensado para la cerealera, digamos, los productores se quedan afuera. Pero eso era el lunes, eso fue el lunes.
Bueno, entonces, esa fue nuestra conclusión el lunes. El martes se ejecutan las retenciones cero y el miércoles a mediodía, con lo cual algunos hablan de 72 horas, para mí fue mucho menos. Yo paso por la cooperativa y me dicen, todos los mercados están cerrados. Miércoles a mediodía. No tomábamos operaciones. Raro. Y a mí ya me habían... ¿Cómo? Raro, digo. Sí, y a mí ya me habían chusmeado, ya la suben otra vez. Y yo pensaba, no puede ser porque dije ahora hasta el 30 de octubre. Claro. Durante la tarde del miércoles se ratifica que ya está, que fue eso, hizo como así una cosa muy fugaz. ¿Qué había pasado? Que la letra chica, lo que Adorni no explica en su tweet, es que era o hasta el 30 de octubre o hasta cubrir 7.000 millones de dólares. Pero se ve que lo agarraron justo despiertos y conectados a todos los exportadores y vendieron por 7.000 millones de dólares. Mirá qué casualidad que estaban todos atentos a la jugada, ¿no? Además, pero pregunta, para la gente y nosotros que no somos del rubro, 7.000 millones de dólares es mucho, poco, es un cupo alto, es un cupo bajo, digo, para el total que suele comerciar la Argentina. No, es un cupo alto. Es un cupo alto. Yo no sé bien ahora qué porcentaje es, pero es un cupo alto. Bien. El problema es que los exportadores no tienen la mercadería. La mercadería está en los acopios locales. Con lo cual, el negocio es vender a retenciones cero y comprar con retenciones. Es un negocio brillante. Claro. Mientras tanto, el gobierno que decía que no había plata, cede de recaudar alrededor de 1.500, 1.600, 1.800 millones de dólares. Se habla de que anda más o menos por ahí, que hubiera recaudado en concepto de retenciones. Exacto. Y ese dinero podría haber sido usado para el Garrahan, para universidades, para rutas, para los discapacitados, para los jubilados, para los docentes, no sé, 10.000 usos en concepto de retenciones. O sea, cuando el gobierno dice no hay plata, depende para quién. No hay plata para el Garrahan, pero sí había para los 8 exportadores. Y ustedes fíjense que nosotros venimos luchando por la desfinanciación del INTA, que es una institución que nosotros queremos y valoramos. Entonces lo que yo pienso es, imagínense ustedes 1.500 millones de dólares al servicio del INTA, en investigación, en desarrollo, en extensión, para un acompañamiento. Sí. Bueno, nada, lo que nosotros creemos es que fue claramente planificado, que fue consensuado y que el gobierno necesitaba esos 7.000 millones de dólares para contener al dólar, que lo tenía 1.500 mangos, lo llevaron a 1.300, vieron que esa semana bajó 200 mangos. Le duró poco, pues ya otra vez casi que están los 1.500. Claro. Y tuvo que intervenir y pagar deuda. Sí. O sea que en realidad lo único que le quedó al gobierno fueron alrededor de 1.500 de esos 7.000. Eso es lo que dicen los economistas. Claro, pero ustedes fíjense todo lo que pasó. No, al gobierno no le quedó nada. Al gobierno le quedaron los dólares limpios en el BCRA para financiar la... No, justamente... De esos 7.000 que se hicieron por esa liquidación, tuvieron que pagar en parte deuda y además lo tuvieron que poner intervinieron, digamos, el dólar. Se pusieron más de 750.000 millones. 750, sí, para bajar el dólar. Y que además yo no creo que las grandes exportadoras se queden con el monto total de esos pesos. Porque digo, la condición era que las exportadoras liquidan a través del BCRA y a las exportadoras le dan pesos, ¿no? ¿Estamos bien? Yo no creo que esas exportadoras después se fueron a comprar dólares. Digo, quiero creer. Porque no se van a quedar. ¿Para qué quieren todos esos pesos? No, a ver, primero el mito que me interesa y aprovecho siempre para desmitificar. Los productores nunca vemos dólares cuando cobramos. No, ya lo sé. Existe ese mito. Nosotros cobramos en pesos, por lo menos de los 26 años que yo trabajo en el campo, jamás una liquidación fue en dólares, siempre fue en pesos, siempre fue en pesos. Los exportadores, yo ahí ya desconozco, por supuesto, yo soy un chacarero, entiendo que operan en dólares, lo que yo entiendo que no se quedaron con esos pesos, que esos dólares, porque encima son 8 exportadoras que son de afuera. Claro, yo no Cargill, Bunge, sí. Salvo una creo que es de acá. Pero... Y ACA creo que alcanzó a ubicar algo, que veremos qué hace ACA con ese excedente, si es que lo generó, pero en principio son de afuera, son todas de afuera. Claro, pero digo, deben haber comprado los dólares acá, a eso me refiero, digo, porque si no, no lo pueden girar a la casa matriz.
Sí, probablemente. Sí, probablemente. Yo te quiero preguntar, ahora vimos distintos videos que fueron surgiendo, entre ellos el tuyo, pero también entiendo, un chacarero, si no vos contaros mejor, muy enardecido 9 de julio, digo, ¿qué fue pasando en los distintos pueblos, en las distintas ciudades que vos seguramente conocés, compañeros, amigos, no sé, conocidos? Por eso quería saber más el humor y cómo fue cambiando, porque entiendo que fue cambiando la percepción de la medida, y cómo ven la representación más institucional. No sé si ustedes se sienten representados por la sociedad rural, pero digo, con la Federación Agraria o con las distintas instituciones que los representarían o los nuclearía. Bueno, voy a responder por parte, empiezo por la segunda parte de la pregunta y después voy a la primera. Yo me formé en la Federación Agraria Argentina. Yo, mediados del 90, fin del 90, empecé a participar de aquellos tractorazos que organizaba la Federación Agraria en contra del menemismo. Ustedes, si yo les nombro Humberto Volando, seguro les sonará. Mujeres en Lucha, seguro que les sonará. Bueno, Ana Galmarini, Pailole, Mariano Echaguibel y tantos otros que fueron mis formadores hace 30 años atrás. Esa federación agraria en la que yo me formé, del 2008 para acá, entendemos que está perdiendo su identidad por la mesa, por formar parte de la mesa de enlace. Y no estamos diciendo que hay buenos y malos, lo que estamos diciendo es que se pierde la identidad. La Federación Agraria Argentina nace en 1912 con el Grito de Alcorta y defiende a los colonos, a los arrendatarios, a los pequeños productores. Y la sociedad rural nace unos años antes, 1860 y pico, si no recuerdo mal, y representa a los latifundistas, a los grandes ganaderos. Pretendo ser claro con esto, y no es con espíritu de crítica, sino de definición real. De cómo es el sector del campo, cómo se compone. Digamos, ¿Qué pasa? El conflicto del campo de la 125 genera la mesa de enlace, que nosotros creemos, los bases federadas, que ya tiene una fecha de caducidad y que debería terminar. Eso es lo que creemos nosotros. Y la Federación Agraria, enarbolar, levantar sus bases, sus reclamos históricos, ley de arrendamiento, segmentación de retenciones, arraigo, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que nosotros fundamos Bases Federadas. Por eso, para responder a tu pregunta, yo no me siento representado por la mesa de enlace, yo me siento representado por la Federación Agraria Argentina auténtica, y por eso hoy estoy en Bases Federadas. No sé si respondí bien a la pregunta y si fui lo suficientemente claro, pero me parece que es eso. Y ahora te cuento qué pasó con el gobierno de Milei. Vuelvo a nombrar la 125 porque el sector agropecuario desde el 2008 hasta la fecha vota cualquier cosa que no sea peronismo. Claro. Hay una herida ahí que está abierta y que no se logra cerrar, yo creo que por responsabilidad de ambas partes, también del peronismo que no sabe cómo entrarle al chacarero y que no ha tomado una medida que esté a la altura de las circunstancias para un sector que es tan heterogéneo. ¿Sí? Y por otro lado, los chacareros que todavía arrastramos dolor de algunas frases que se dijeron en aquellos años, que ya pasaron 16 años de ese conflicto, pero aún así prevalecen. Ustedes analicen esto. El sector agrario vota a Javier Milei en su amplia mayoría, estimo yo un 90 y pico %, que era un tipo que reivindica al menemismo. Durante el menemismo desaparecieron más de 100.000 pequeños productores y fue parte del vaciamiento de toda la pampa húmeda, digamos. Parte de las chacras que desaparecen durante los 90, entre ellas tambos, pequeños productores, es durante el menemismo por esa política neoliberal de importación de alimentos, todo lo que ya conocemos. Sin embargo, el sector agrario, aún teniendo enfrente un candidato que dice que la mejor política fue la del menemismo, sabiendo todos los que tenemos más de 45 o 50 años, sabemos lo que pasó, aún así lo votan. No les alcanza con esto, sino que votan a un tipo que cuenta que le puso a un Puchimbal la cara de Alfonsín y le pegó hasta que lo rompió. Lo contó Javier Milei. Sí. Aún así, los radicales del campo lo votan a Milei. Una cosa que yo intento entender cómo con esos dos datos y un montón más lo votan. Pero ¿qué es lo que pasa? La primera medida del Toto Caputo en diciembre de 2023 apenas asumen, es la devaluación. ¿Ustedes se acuerdan que el dólar valía 350, 360, 800 mangos? Sí. Bueno, las situó en modo chacra. Los chacareros estábamos todos endeudados en diciembre de 23. ¿Por qué?
por la sequía de la cosecha Claro. del 22-23. Claro. ¿Qué pasó? Nosotros perdimos plata a carretilladas en esa campaña por Ujú. efecto de la sequía. Para volver a sembrar, ¿qué hicimos? Nos sentamos en el acopio, hablamos con el gerente y el gerente nos dijo, sí, llévate lo que quieras, te anoto. Claro. Y cuando te anotan en el acopio o en la cooperativa, te anotan en dólares, no te anotan en pesos. Ajá. Entonces, Están la deuda que endeudadísimos en teníamos- dólares. la deuda que teníamos en diciembre 23, vos agarrabas la calculadora y decías cuántos dólares debo, lo multiplicaba por 350, de un día para el otro, vos lo multiplicaste por 800. Esto, la mesa de enlace no dijo nada, nadie dijo nada, todos se comieron el sapo porque lo votaron. Claro. Porque hacía poquitos días que lo Sí, habían sí, votado. porque Por lo eso querían nos saber qué pasó- hacía, ¿no? Digo, tenían esa esperanza quizá de que se les cayera alguna Probablemente, idea. no sé. Yo no lo sé, me lo pregunto todos los días. No, viste que al principio también le dimos la ley base, le dimos un montón, es el decreto 70, que es el que sigue vigente, para que Sí, ellos sí, puedan sí. hacer los desastres que hacen, o sea que bueno, nada, Sí. ahí se lo... Perdón, te interrumpí. No, bueno, Ahí seguimos. yo creo que ahí el chacarero, cuando estaba en la cocina, por más que no diga nada, y estaba, me lo imagino con la señora, decía, che, pucha, yo debía, no sé, tantos dólares por 350, ahora, y vos tenés que destinar más kilos de lo que produzca para pagarlo, más Claro. kilos de soja, de maíz, de sorgo, de novillo, de lo que sea. A todos nos pasó eso porque estábamos todo complicado, porque la sequía nos dejó a todos complicado. Y también debo decir, el gobierno de Alberto Fernández en la sequía no hizo nada por los chacareros, porque hubiera tirado un crédito Banco Nación subsidiado, aunque sea para pequeños productores destinados, pero no nos tiró una soga, nos quedamos solos. Y Sebastián, te pregunto, ¿y la provincia de Buenos Aires? Ahí es otra historia. Ah, ok. Eso es otra. Lo que pasa es que las herramientas que tiene la provincia de Buenos Aires, yo debo reconocer en Javier Rodríguez y en todo su equipo, Ujú. un laburo que yo no había visto antes. Ok. Una presencia en territorio que yo no vi antes. Bien. Una dedicación a las cooperativas y a los pequeños productores que yo no vi antes. Lo que pasa es que tiene herramientas mucho más limitadas. Ok. Y por ahí los productores medianos, estamos hablando de otro volumen. Ujú. Pretendo ser muy claro con esto. Sí, sí, Es sí. mucho más fácil ayudar a un pequeño productor que hace huerta en el Cordón de la Plata Claro. que a un maicero, sojero, porque los montos son otros, son Claro. distintos. Y yo entiendo que la provincia a veces no tiene esa. De todas maneras, hay una cuestión. Lo que pasa es que las herramientas son más limitadas. Sí, Son mucho sí, más sí. limitadas. Y a todo esto, Bueno, nada. Sí, perdón. quedaron endeudados, nos quedamos en esa parte, y el gobierno de Javier Milei, pero también tenían un buen precio de los commodities. De hecho, a pesar de que la inflación de Estados Unidos bajó un poco la cosa, la soja estaba más o menos a un promedio de $350, puede ser. O sea, digo, me parece que en eso podían equiparar algo, aunque no sé si el nivel de deuda, ¿no? Mirá, lo que nos ayudó fue que la cosecha del 23-24 fue buena en términos de kilos, fue buena climáticamente, fue una cosecha muy aceptable. Entonces vos cuando tenés volumen de grano agarrás y vas pagando, digamos. Eso fue lo que nos ayudó, pero pretendo seguir con la lista de cosas que hace el gobierno de Milei, por eso quiero explicar el desencanto que era la primera parte de la pregunta. Claro. Ok. Primero tenés esta medida de la devaluación que la verdad es que no nos ayudó demasiado, como verán. Después, apertura de importación de productos alimenticios como por ejemplo la naranja, como por ejemplo la carne de cerdo. Estamos Claro. comiendo carne de cerdo de Brasil. Ujú. Apertura de importación de maquinaria agrícola usada. Ustedes pónganse en lugar del tipo tiene una pyme en Santa Fe, del tipo tiene una pyme en Córdoba que fabrica sembradora, que fabrica Sinfine, que tiene 50, 100 empleados, y este tipo dice, yo te abro la importación por si quieren traer máquina usada de Estados Unidos, tráiganla. Son medidas que no ayudan al mercado local, que no ayudan al valor agregado. Habilitó, es demencial, pero habilitó la venta de ganado en pie. O sea, Sí. el tipo No, eso fue un habilitó desastre. que los novillos puedan viajar parados en un barco. Si vos me preguntás a mí un proyecto de país, yo quiero que salga una hamburguesa, no que salga, digamos, que la mayor mano de obra quede acá. El tipo habilita para que el animal viaje parado. Yo creo que hasta ahora no se ha hecho, según lo que tengo entendido, porque debe haber controles sanitarios que deben ser Exacto. exigentes y eso no lo debe permitir. Pero, o sea, como que todas las medidas fueron en contra del esquema productivo. Claro, fue hacia la primarización, digamos, de
Total. del sector. Entonces nosotros ya tuvimos una entrevista con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires y una de las cosas que nos decían era eso, como que bueno, si bien estas medidas fueron obviamente erosionando a los productores y a su actividad, obviamente la provincia de Buenos Aires salió con algunos planes de contingencia para tratar de cubrir esto. También pasó lo de Río Negro, que quisieron sacar el libre de aftosa, creo que es, de la carne libre de aftosa que tienen, que tuvo que salir Río Negro a votar una serie de estupideces para que no le sacaran ese cupo. Digo, me parece que estamos gobernados por gente que no sabe el oficio de generar recursos, ¿no? Digo, incluso para sus propios objetivos. O sea, porque en realidad en el campo, en el sector campo, quienes están quedando, o sea, para que esa mesa de enlace esté en silencio, es porque en realidad los que más se están favoreciendo son los dueños de los campos. O sea, no hay otra ecuación, que se me pueda ocurrir. No, las exportadoras, sí. Obvio, bueno, sí, ahora sí, también las exportadoras, pero digo, nadie más. Sí, yo creo que es diametralmente opuesto, por lo menos al proyecto de país agrario que uno tiene en la cabeza, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, desde Bases Federadas sostenemos la segmentación de las retenciones. ¿Qué significa esto? Significa que la alicuota de retenciones debe ser menor para los productores más chiquitos. ¿Y por qué digo esto sin ningún temor a que se enojen los grandes? Porque los productores grandes tienen un costo operativo que está muy por debajo del que tenemos nosotros. A ellos les sale mucho más barato que a nosotros sembrar, por una cuestión obvia que es de volumen. Claro. Cuando ellos van a comprar combustible, negocian directamente con las marcas, qué sé yo, porque compran miles y miles de litros. Nosotros compramos acá en el pueblo con todo lo que eso significa. Cuando compran fertilizante igual y todos esos insumos, pagan una mano de obra mucho más barata porque hacen valer su tamaño, digamos. Que está bien, no sé si está bien o mal, pero es así, funciona así. Entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga el 26% o el 30% de retenciones, igual que Cresud o que Sogma o que Soros, que trabajan 60.000 hectáreas? Nosotros decimos que los pequeños productores deben tener una segmentación. Lo que acaba de pasar la semana pasada fue una segmentación a la inversa. Le dieron 1.500 millones de dólares en concepto de retenciones, pero a los más grandes. Pero tal es así que quedaron afuera incluso los productores grandes. Porque esto fue tan chiquito y tan rápido que los productores grandes pestañearon y ya la medida había terminado. Ni siquiera pudieron aprovecharla ellos. Nosotros que estábamos todos laburando, pues, digamos, yo lo que explico es, el contador mío debe tener 100 gringos como yo que le quemamos la cabeza, pobre loco. Pero esos tipos tienen 3 contadores o 4 que trabajan para ellos. Mirá la diferencia que hay. Abogado, dicen que comprá, vendé, llovió en Chicago, no sé, en Rusia cayó piedra, están todo el tiempo leyendo mercado y nosotros vendemos cuando necesitamos, estamos laburando, no le damos bola a eso, no pasa por ahí nuestra vida. Y los tipos ganan millones así. Entonces, nosotros necesitamos del Estado para que nos proteja. Porque los números avalan lo que digo, desaparecieron 200 y pico mil productores en los últimos 20 años. Y no hubo nadie que se anime a ponerle el cascabel al gato, no hubo nadie que se animó a meterse ahí. Sebastián, yo quería, Charo Álvarez te habla, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando con Sebastián Campo, él es productor agropecuario en la zona de Olavarría. Pergamino, perdón. Quería consultarte en relación a esto que vos decías al principio, ¿no? Esto de que quedó esa herida abierta después de lo que fue la 125 y que no te explicabas cómo elegían a una persona que decía todo lo que decía en campaña. Después de esta lista de cosas que planteás que hizo Milei desde el principio hasta ahora, ¿cómo te imaginás que va a ser después del 26 de octubre? Digamos, que todo esto pueda modificar ese voto, o que sigue siendo tan fuerte el antiperonismo o la cuestión antiperonista que igualmente pueden votar contra su propio beneficio, contra su propio desarrollo. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gringos que van a seguir votando a ojo cerrado un voto antiperonista. Yo creo que hay de todo. Pero también los tipos que intentamos ser más objetivos en nuestras opiniones y agarramos la calculadora a la tardecita o a la noche cuando llegamos, sabemos que este modelo no nos sirve. Y cuando vos lees un poquito de historia para atrás, los momentos neoliberales de la historia nunca fueron beneficiosos para el pequeño productor.
acá yo le cargo la responsabilidad también a la dirigencia nacional del peronismo. Yo, durante el gobierno de Alberto Fernández, fui muchas veces al Ministerio de Agricultura, muchas, y fui a la Casa Rosada y presenté humildemente mi proyecto de retenciones segmentadas, y lo que recibí fueron palmadas en el hombro diciéndome qué bueno que está, esto hay que hacerlo, pero nunca se hizo. Sacar una foto. Y nunca se miró al chacarero de frente y se le dijo, che, la verdad que la 125 le erramos, fue un error. La verdad que ahí pifiamos. Sí. Porque fue un error, porque nos encontró en la ruta, digamos, yo tuve toda la 125 en la ruta, por supuesto, yo tenía 28 años, tenía más de 10 años de militancia, ya no es que yo soy un emergente de la 125, pero realmente era un abuso. Ahora, yo no escuché nunca decir, che, acá pifiamos nosotros, no era para ustedes. Claro. Aparte hay que ir a leer la historia, digamos. Hay que leer lo que pasó entre el 45 y el 55, 50.000 nuevos chacareros. Tal cual. Sebastián, se nos está terminando el programa, pero te quería preguntar si, bueno, desde Bases Federadas están organizando algún tipo de presentación judicial, alguna movida, algo para justamente hacerle ver a este gobierno, para unos pocos, bueno, obviamente, o sea, de la situación que está sucediendo en el campo argentino, porque la verdad es que se fumaron toda la guita de la cosecha, de todo, en un momento que fue como dijiste vos, fue una gran cosecha, el blanqueo, ya se vienen fumando un montón de plata y seguimos igual de mal. Sí, primero eso, aclarar que a nosotros nos duele por todo el pueblo argentino, porque todo el pueblo argentino podría haber disfrutado de esos 1.500 millones de dólares, y lo disfrutaron 8, ¿sí? Con lo cual el dolor es colectivo. Segundo, tema judicial, nosotros lo hablamos la semana pasada, y la verdad que hay varias presentaciones con respecto a la investigación de, ¿cómo se dice? Información calificada o clasificada. Sí, o financiera. cosas así. Hay algunas presentaciones. Nosotros estamos al tanto, nosotros como institución no hicimos eso, no tenemos un equipo para hacerlo, nosotros somos un grupo de pequeños productores que armó una personería jurídica e intenta dar una batalla que es más cultural y pasa por ahí lo nuestro, y la verdad que nos queda muy grande ese saco. Pero estamos ahí atentos porque nosotros tenemos un abogado, por supuesto, que nos va informando de todo lo que está pasando. Pero es eso lo que tengo que responderte con respecto a lo Sí, a ¿y alguna movida judicial. de protesta o algo? Bueno, y eso es lo que te quería responder. Hace más o menos 2 o 3 horas que me están llegando flyers de manifestaciones en Giles, bueno, en varios lugares. Nosotros no los estamos organizando, y de hecho estamos averiguando quién está detrás de esa convocatoria, porque no lo sabemos. Sabemos que nosotros de bases no somos, pero tampoco es muy raro. Es muy misterioso todo. Si me apresuro a dar una respuesta, quiero esperar hasta mañana o pasado a ver qué es lo que pasa. No le siento buen olor, al menos por ahora. Si es genuina la charla y si son los gringos 9 de julio que están calientes como una pava y tienen razón, hay que acompañar. Pero si no se sabe de dónde viene, si no hay una cara visible que diga, hola, yo soy Juan Pérez y estoy organizando esta manifestación, yo o nuestro grupo de autoconvocados, lo que sea, yo hasta ahora lo único que veo son flyers que no están firmados. Okay. Y yo estoy acostumbrado Pero que esto, pongo la cara. entonces, ¿podemos decir que es la nueva 125? Y ya con esto cerramos para la 125 de este gobierno. Falta Mirá, mucho para eso. es la gran macana con el campo de este gobierno. Es cuando los gringos dijeron, no, pará. Hasta Yo acá. el otro día decía esto, mi abuelo laburó para Dreyfus, para Cargill, para Bunge. Mi viejo laburó para Dreyfus. Yo no quiero seguir laburando para lo mismo de siempre. Una vez que sea el tiro para el lado nuestro, entonces como que se vas agotando. Y esto, y nos hincha un poco, porque todos lo sabemos. Y hay una parte del juego que vos la entendés y te la aguantás, te hace un poco el tonto, decís, bueno, está bien, sí, ya sé. Manipulan los marcados, yo me rompo, pero cuando es tan abusivo, saltá y decís, no me gusta tanto esto. Seba, te agradecemos Gracias. muchísimo por la comunicación, se nos acabó el programa, te vamos a mandar la entrevista, la verdad buenísimo, súper importante todo, poder entender todo este universo que para nosotros desde la gran ciudad siempre se nos complica un montón, así que muchas gracias, te vamos a acompañar en todo lo que necesites desde acá y bueno, nos volvemos a comunicar porque este tema y como muchos más van a seguir estando en el tapete de la información, así que muchísimas gracias, Sebastián.
No, yo les agradezco a ustedes porque en esto de contar que no todo el campo es el mismo, de que habemos pequeños y medianos productores y de lo importante que es para el tejido social de cada pueblo, aprovechamos cada micrófono, cada oportunidad, así que el agradecido soy yo. Gracias, Bueno, Sebastián. Nos muchas vemos gracias. la próxima. Un abrazo. Bueno, nos vamos así corriendo. La verdad, súper interesante la entrevista con Sebastián Campos, productor agropecuario de Pergamino. Y nos vamos hasta el próximo jueves aquí en 3 en 1. Gracias Martín Loza por la operación técnica. Gracias chicas. Y Diana vamos con Holguín algo. Y Charo y Camila García. Exactamente. Y esta canción se la dedicamos con Martín. ¿A quién? A José Luis Espert.